Ahora elevarás tu frecuencia vibratoria, comprendiendo los dichos de Jesús. Prepárate. Jesús salió del templo, y cuando se alejaba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Él les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. En verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Velad, pues, porque no sabéis qué día llegará vuestro Señor. Sabed aquello de que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela, y no dejaría que entrasen en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora en que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Pensad en el siervo fiel y prudente, a quien su amo puso al frente de su servidumbre, para que le diera provisiones a su tiempo. Dichoso ese siervo si, al llegar su amo, le encuentra haciendo así. En verdad os digo que le pondrá al frente de su hacienda. Pero si ese mal siervo se dice para sí: mi amo tarda, y se pone a golpear a sus compañeros, y a comer, y beber con los borrachos, vendrá su señor el día en que menos lo espera, y a la hora en que menos piensa, le partirá en dos y le dará la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto, y el crujir de dientes. Ahora profundicemos en estos dichos de Jesús. Él estaba visitando el gran templo de los judíos, siempre que lo visitaba se sentía triste y enfadado, porque allí todo iba mal. El templo se había convertido en un comercio. Había dejado de ser un templo, estaba dominado por los negociantes. Allí se vendía de Dios, y por supuesto, Dios no puede ser vendido. Solo pueden venderse los falsos dioses. El templo había dejado de ser un santuario para la oración, ya no era un lugar para meditar, un lugar donde uno se conecta con Dios. Estaba controlado por los sacerdotes, que a su vez estaban dependientes a los derechos adquiridos. Siempre que Jesús iba al templo, salía enfadado y triste. Una vez se enfadó tanto que expulsó de allí a todos los cambistas. Les gritó diciendo: ¿qué habéis hecho con la casa de mi padre? La habéis convertido en una guarida de ladrones. En la historia se dice: Jesús salió del templo, y cuando se alejaba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él no estaba interesado en ver esas construcciones, porque el Dios que en otro tiempo había vivido allí, ya no estaba. Era una ruina. El alma había abandonado el cuerpo, era un cadáver. Él les dijo: ¿veis todo esto? Jesús trataba de decir: ¿todavía llamáis a esto templo? ¿No veis todo lo que está sucediendo allí? Es política, ya no es religión. Ha dejado de ser rebelde. No transforma a la gente, la consuela. No golpea a la gente para que se despierte, le canta para que duerman mejor. Recuerda esto. Muchas veces te diriges a una persona religiosa no para que te despierte, sino para que te ayude, que te consuele. Vas mendigando una canción, un tranquilizante, algo que no te puede ayudar a despertar. Sí puede ayudarte a estar menos incómodo en este desagradable mundo, menos inseguro en este incierto mundo, a estar menos ansioso, menos tenso. Sí puede ayudarte a relajarte un poquito, pero eso no va a cambiarte, o a transformarte. De hecho, la transformación solo puede suceder cuando estás completamente tenso, cuando la ansiedad alcanza su punto álgido, solo entonces ocurre la revolución, un cambio radical. La historia continúa. En verdad os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Pero, ¿qué trata de decir Jesús con eso? Que esta así llamada religión, tiene que ser destruida, esta religión de sacerdotes y políticos, tiene que ser completamente borrada de la tierra. Él está irritado. Nunca verás tanta ira en Buda. Aunque hable, lo hace de manera muy filosófica. Aunque diga cosas, no las dice furioso, con ira. Es muy cortés. El mensaje de Buda es como la música clásica. Silenciosa, hermosa. El mensaje de Jesús es una consigna. En la historia se dice: en verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús dice esto porque, sus palabras no son sus palabras, por eso no pasarán de largo. Porque sus palabras, son las palabras de Dios. Él solo es un vehículo, un medio. Solamente dice lo que Dios quiere. Pero Dios no tiene boca con la que hablar. Dios utiliza nuestras bocas. No tiene ojos para ver, utiliza los nuestros. No tiene piernas para andar, utiliza las nuestras. Dios utiliza a Jesús como medio. Por eso Jesús puede decir que el cielo y la tierra desaparecerán, pero no así mis palabras. Este templo va a ser destruido, demolido hasta los propios cimientos, porque va en contra de la propia esencia de un templo.
Ya no es un templo, ya no es religioso. Esto sucede una y otra vez. Ahora en el Vaticano, el Papa ya no es religioso. Es la misma situación en que estaba el templo cuando Jesús lo abandonó. Ha vuelto a suceder lo mismo. Siempre ocurre. Antes o después el templo se convierte en una guarida de ladrones, porque atrae a los inocentes. Una vez que los inocentes empiezan a llegar, los listos y astutos también vienen, porque allí es donde se encuentren los inocentes, cabe la posibilidad de explotación. Jesús atrae a los inocentes. Una vez estén allí, todos los astutos de alrededor se percatarán de la cuestión. Mientras Jesús esté vivo, no pueden acercarse, su presencia es un impedimento. Pero una vez que se haya ido, toda esa gente astuta comenzará a infiltrarse, empezarán a llegar y se mezclarán con las ovejas. Son lobos disfrazados de oveja para ocultarse. Antes o después, saldrán y se pondrán por encima, porque son astutos. Los inocentes no están interesados en estar en la cima. Solo los tramposos vienen para eso. Una vez están arriba, se convierten en sacerdotes, en rabinos, en papas. Entonces empiezan a dominarlo todo, cambiando su cualidad por completo. Un templo lo es, solo mientras Jesús está vivo. Una vez que Jesús se haya ido, es muy difícil que permanezca siendo un templo. Porque Jesús reúne a la gente inocente, reúne a muchas ovejas. Las protege mientras Él está allí, pero cuando ya no está, los lobos empiezan a llegar. Porque los lobos solo se acercan al ver a tantas ovejas sin un pastor. Es su oportunidad, la oportunidad de su vida. Lo mismo ha sucedido en el Vaticano. A lo largo de los siglos ha venido ocurriendo lo mismo. Recuerda, ser inocentes, pero no idiotas. Ser inocentes, pero no infantiles. Ser inocentes, pero deja que vuestra consciencia ilumine vuestra inocencia. Vuestra consciencia hará que os deis cuenta de si algo va mal. De lo contrario, volverá a ocurrir. Algún avispado empezará a manipularos. Manténeos alerta. Una y otra vez ha sido construido el templo y siempre lo han contaminado. Pero con los años la humanidad ha cambiado mucho. Tal vez ahora sea posible, quizá haya llegado el momento para que la idea se haga realidad. Continúa la historia. Velad, pues, porque no sabéis qué día llegará vuestro Señor. Jesús está diciendo que no tiene sentido ir al templo, ni a los rituales, ni a los rabinos, ni a las sagradas escrituras. Lo único que necesitas es estar atento. Jesús te está diciendo: este templo va a derrumbarse. No entres en él o serás aplastado también. Escápate de allí, ya se está cayendo. Puedo ver lo que va a pasar. Su alma ya lo ha abandonado, ha dejado de estar ensamblado. No son más que piedras sobre piedras, sin nada de cemento que las sujete. La religión ha dejado de existir. Es un milagro que aún se mantenga el templo en pie, se va a caer en cualquier momento. Un pequeño soplo de viento, o un poco de lluvia, y puede caerse. Con cualquier excusa, puede caerse. Escapa de allí, y deja que tu vigilancia sea tu templo. La vigilancia tiene que ser durante las 24 horas. No puedes permitirte vigilar solo unos cuantos minutos cada día, meditar por la mañana y olvidarte después. Eso no servirá, porque nadie sabe cuándo Dios va a llamar a tu puerta. Y si no estás vigilante te lo perderás. No lo reconocerás. Solo con una inmensa atención puede ser Dios reconocido. En la historia se dice: sabed aquello de que, si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no dejaría que entrasen. La vigilancia tiene dos propósitos. Primero, si no estás vigilante no reconocerás a Dios cuando llegue y llame a tu puerta. Te lo perderás. Y el segundo propósito es: si no estás vigilante, no sabrás cómo ni cuándo entran los ladrones, y te roban. Para dejarlo más claro, Jesús está diciendo: vigila para que el sacerdote no pueda introducirse dentro de ti. Él es el ladrón. Y, cuando Cristo llame a tu puerta, podrás reconocerlo. Por cada maestro auténtico, hay en el mundo 99 maestros falsos. Si no estás vigilante, esos 99 van a robarte. Uno nunca sabe cuándo va a llegar el auténtico. Puede que te encuentres con él, pero si no estás muy alerta te lo perderás, porque solo el estado de alerta puede ser el puente entre tú y el auténtico maestro. Así que los propósitos son dobles. Primero, debes estar preparado para que ningún ladrón pueda robarte, para que nadie pueda explotarte. Y segundo, debes estar preparado para que cuando llegue el auténtico, puedas darle la bienvenida, y él pueda ser tu huésped, y tú su anfitrión. En el momento en que seas el anfitrión de Dios, te habrás convertido en el auténtico templo. Ese es el templo real, no los edificios.
Jesús dice: pensad en el siervo fiel y prudente, a quien su amo puso al frente de su servidumbre, para que le diera provisiones a su tiempo. Dichoso ese siervo si, al llegar su amo, le encuentra haciendo así. Dios te ha dado un propósito, un destino determinado. Dios te ha dado un trabajo específico para hacer aquí en la tierra. Si no estás atento, no serás digno. Dios te ha dado un propósito. Puede que no te des cuenta de ello en absoluto. Quiere que algo sea realizado a través de ti. Tal vez quiera que cantes una canción que nadie más que tú puede hacerlo. Quizá quiera que hagas una danza que solo tú puedes hacer. Solo a través de ti puede ofrecer esa danza a la existencia. Solo por medio de ti puede Dios disponer de esa danza. No existe otra manera. Tal vez sea otra cosa, pero todo el mundo viene aquí con una semilla. No es nada más que una semilla, y no puedes ver en ella qué flores van a brotar. Pero la semilla está allí, y las flores están esperando. Y a menos que hayas florecido, no podrás mostrarle tu cara a Dios, a tu Maestro. Solamente realizado, florecido, puedes ofrecerte a Él, puedes arrodillarte a sus pies. La gente hace otras cosas, y cuando llega Dios te encuentra haciendo algo para lo que no has sido enviado. Este es el único pecado: no hacer aquello que es intrínseco a ti, y hacer lo que otros quieren de ti. Hay mucha gente que trata de imponerte sus historias. Evítalos. Tu padre quiere colocarte sus ilusiones, quiere que seas primer ministro del país. Tu madre quiere que seas un gran doctor, o esto o aquello. Y tus profesores, tus amigos y toda la sociedad también quieren pasarte sus fantasías. Todo el mundo está interesado en ti, porque quieren traspasarte sus deseos. Parece que a nadie le interesas por ti mismo. Si puedes encontrar a alguien que esté interesado en ti por ti mismo, ese es tu maestro. Este es el criterio, la definición de un maestro. Alguien que no te está imponiendo sus espejismos, que simplemente está interesado en ayudarte a ser lo que puedas ser. No te conduce por ningún camino, únicamente te nutre, te sustenta, para que puedas tomar cualquier dirección que te llegue de manera natural. Que no te recorta, que simplemente te pone fertilizantes en las raíces, para que si quieres crecer hacia el norte o hacia el sur, o quieres elevarte alto hacia el cielo, o quieres ser un arbusto grueso, que seas lo que quieras ser. Un maestro no es más que una presencia benévola, es nutrición. No te guía para que seas esto o aquello, lo único que hace es ayudarte a ser eso que está oculto dentro de ti. Si has cumplido con el deseo que Dios ha puesto sobre ti, tu ser, será transformado. Dejarás de ser un siervo, te convertirás en un maestro. Ya no seguirás siendo un mendigo, serás un emperador. Pero tienes que demostrar que eres capaz de hacer las cosas. Te ha sido dado un objetivo, pero yace en tu más profundo inconsciente. Tienes que buscarlo, tienes que excavar para encontrarlo, tienes que descubrirlo. No está disponible, es muy invisible. Y es fantástico que sea invisible, porque eso te convierte en un buscador, en un descubridor. Te ofrece el reto de explorar, de otra manera la vida sería muy insulsa. Este es el motivo por el que Dios ha colocado tu propósito en lo más hondo del inconsciente. Tendrás que excavar como uno lo hace para abrir un pozo. Capas y capas de lodo, durante días sin ver ningún signo de agua. Muy a menudo te sientes cansado, exhausto, desesperado. Te sientes tan frustrado a veces, que dejas de cavar diciendo: es inútil, infructuoso. Parece que aquí no hay agua. Muchas veces te pasará esto en tu viaje espiritual, pero si continúas ahondando, un día aparecerán las primeras señales de agua. El barro ya no estará seco, estará húmedo, esa humedad que llamamos amor. Cuando excavando en el interior de tu ser el barro empieza a estar mojado, estás alcanzando el amor. El amor empieza a fluir. Al principio estará enfangado, lleno de muchas otras cosas. Pero si continúas excavando, encontrarás menos barro, y fluirá más agua. Uno sigue excavando, y el barro desaparece, y fluye agua clara. Sigue excavando, y llegas al origen, a la fuente. Ahora podrás tomar tanta agua como quieras, y el pozo nunca estará vacío. Puedes compartirlo, y cuanto más lo compartas, más obtendrás. Jesús dice: aquellos que tienen recibirán más, y quienes no tienen, hasta incluso lo que poseen les será arrebatado. Así pues, sigue excavando para tener más. Cuanto más tengas, más fuentes verterán su agua sobre ti. Cuanto menos tengas, hasta lo que poseas te será quitado. La historia continúa. En verdad os digo que le pondrá al frente de su hacienda. Pero, si ese mal siervo se dice para sí: mi amo tarda, y se pone a golpear a sus compañeros, y a comer, y beber con los borrachos.
Vendrá su Señor el día en que menos lo espera, y a la hora en que menos piensa. Si piensas que no hay prisa. Esto es lo que piensa todo el mundo. No hay prisa, ya veremos. Por el momento hagamos más dinero, más sexo, más casas, más coches. De momento entreguémonos al mundo. Mañana o pasado pensaremos en Dios, pensaremos en la meditación y en la oración. ¿Qué prisa hay? Incluso la gente mayor dice, sí, nos gustaría introducirnos en la meditación, pero aún no ha llegado el momento. Porque aunque sean mayores piensan que todavía no lo son suficientemente. Este es el principio, y también es el fin, y entre medias también estará lo mismo. La gente empieza estúpidamente, está bien, es comprensible. ¿Cómo podría uno empezar sabiamente? Pero también terminan neciamente, eso no puede comprenderse. La jugada básica de la mente es, mi Señor llegará más tarde, que Dios viene es verdad, pero no hoy. Hoy podemos disfrutar. Cuando llegue mañana ya veremos. Después, pasado mañana, y así lo vamos aplazando. Posponer es un truco básico de la mente para evitar a Dios, para prescindir de lo esencial. Nunca pospongas. Si quieres hacerlo, aplaza aquello que es malo. Deja la ira para mañana, pero no la meditación. Aplaza para mañana el odio, no el amor. Retrasa el dinero para mañana, pero no a Dios. Pero la gente sigue haciendo justo lo contrario. La ira la tienen al instante. Si alguien te insulta, no dices, está bien, pensaré en ello. Volveré al final de la semana, y te diré lo que pienso sobre lo que me has dicho. No, inmediatamente saltas sobre él, te abalanzas sobre él. No le das ni un minuto de tregua. Si alguien te ama y te extiende las manos para acogerte, te encoges. Dices, déjame que lo piense. Darás vueltas sobre ello, encontrarás 1001 razones para no caer, piensas. ¿Qué motivos tiene esta persona? ¿Por qué querrá abrazarme? ¿Será un carterista o algo así? ¿Quién ama sin ningún motivo? Tiene que haber una razón. Debe quererme por algo. Cuando el amor llega, tú te retiras. Cuando llega la ira, te quedas allí pegado tercamente. Cambia toda esta actitud. No retrases lo que es bueno, porque lo bueno le pertenece a Dios. Aplaza lo que es malo, porque te mantiene alejado de Dios. Recuerda, Dios siempre llega cuando no te das cuenta. Siempre llega por sorpresa. Siempre llega de repente, abruptamente. Dios no llega como consecuencia de causa y efecto, llega como llovido del cielo. De pronto allí está, envolviéndote e inundándote por completo. Por lo tanto, salvo que estés alerta, momento a momento, te lo perderás. Puede ser que Dios haya llegado a ti en muchas ocasiones, y que te lo hayas perdido por no estar atento. De hecho, así es como funciona. Yo sé que Dios te ha llegado muchas veces. Ha estado alrededor de muchos de vosotros, pero estáis completamente distraídos. Está justo a vuestro lado, preparado para aceptaros, pero no estáis allí, estáis ausentes. Os rodea como una nube, pero no estáis presentes. Por lo que el encuentro no es posible. Nunca estás en casa, nunca estás atento. Estás en alguna otra parte. Tu cuerpo está en un lugar, pero tu mente está en otro lado. Permite que todo tu ser esté en el momento, en eso consiste estar atento. La presencia del aquí y ahora. La historia finaliza. Le partirá en dos, y le dará la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí está. Hay miseria y habrá miseria. Vives en la miseria y seguirás viviendo en ella, porque Dios es dicha, y es la única dicha existente. Excepto que vivas en Dios, vivirás en la miseria. Y con todo tu ser enfrente de Dios, será el ser de un hipócrita. Serás falso. Pero te has acostumbrado a ello, estás tan habituado a tu personalidad, que seguirás con ella también delante de Dios. Dios solo puede ser hallado cuando estás desnudo, completamente desnudo, sin nada que ocultar, sin ningún secreto que guardar, cuando estás totalmente abierto. Dios solo puede ser hallado cuando en ese estado de apertura no existe nada más que un sabor, el sabor de la consciencia y de la presencia. Todo el mensaje de Jesús consiste en la consciencia. Estaba dominado por los negociantes. Allí se vendía de Dios, y por supuesto, Dios no puede ser vendido. Solo pueden venderse los falsos dioses. El templo había dejado de ser un santuario para la oración, ya no era un lugar para meditar, un lugar donde uno se conecta con Dios.
Estaba controlado por los sacerdotes, que a su vez estaban dependientes a los derechos adquiridos. Siempre que Jesús iba al templo, digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. En verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Velad, pues, porque no sabéis qué día llegará vuestro Señor. Sabed aquello de que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela, y no dejaría que entrasen en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora en que menos penséis. Ahora elevarás tu frecuencia vibratoria, comprendiendo los dichos de Jesús. Prepárate. Jesús salió del templo, y cuando se alejaba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Él les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os vendrá su Señor el día en que menos lo espera, y a la hora en que menos piensa, le partirá en dos y le dará la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto, y el crujir de dientes. Ahora profundicemos en estos dichos de Jesús. Él estaba visitando el gran templo de los judíos, siempre que lo visitaba se sentía triste y enfadado, porque allí todo iba mal. El templo se había convertido en un comercio. Había dejado de ser un templo. 6 Vendrá el Hijo del Hombre. Pensad en el siervo fiel y prudente, a quien su amo puso al frente de su servidumbre, para que le diera provisiones a su tiempo. Dichoso ese siervo si, al llegar su amo, le encuentra haciendo así. En verdad os digo que le pondrá al frente de su hacienda. Pero si ese mal siervo se dice para sí: mi amo tarda, y se pone a golpear a sus compañeros, y a comer, y beber con los borrachos, visitando el gran templo de los judíos, siempre que lo visitaba se sentía triste y enfadado, porque allí todo iba mal. El templo se había convertido en un comercio. Había dejado de ser un templo, estaba dominado por los negociantes. Allí se vendía de Dios, y por supuesto, Dios no puede ser vendido. Solo pueden venderse los falsos dioses. El templo había dejado de ser un santuario para la oración, ya no era un lugar para meditar, un lugar donde uno se conecta con Dios. Estaba controlado por los sacerdotes. Dichoso ese siervo si, al llegar su amo, le encuentra haciendo así. En verdad os digo que le pondrá al frente de su hacienda. Pero si ese mal siervo se dice para sí: mi amo tarda, y se pone a golpear a sus compañeros, y a comer, y beber con los borrachos, vendrá su Señor el día en que menos lo espera, y a la hora en que menos piensa, le partirá en dos y le dará la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto, y el crujir de dientes. Ahora profundicemos en estos dichos de Jesús. Él estaba visitando. Ahora elevarás tu frecuencia vibratoria, comprendiendo los dichos de Jesús. Prepárate. Jesús salió del templo, y cuando se alejaba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Él les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. En verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Velad, pues, porque no sabéis qué día llegará vuestro Señor. Sabed aquello de que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela, y no dejaría que entrasen en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora en que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Pensad en el siervo fiel y prudente, a quien su amo puso al frente de su servidumbre, para que le diera provisiones a su tiempo. Que a su vez estaban dependientes a los derechos adquiridos. Siempre que Jesús iba al templo, salía enfadado y triste. Una vez se enfadó tanto que expulsó de allí a todos los cambistas. Les gritó diciendo: ¿qué habéis hecho con la casa de mi padre? La habéis convertido en una guarida de ladrones. En la historia se dice: Jesús salió del templo, y cuando se alejaba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él no estaba interesado en ver esas construcciones,